No. Híjole. Bueno. Ok, ahora sí. Tuve la bendición de hablar hace unos momentos con las señoritas y me impresiona en verdad el grupo de señoritas que está aquí en esta tarde. Yo creo que sin duda, excelente grupo. Gracias por su atención, hermanas. Yo sé, el pastor Ramos dijo que él sabe, ha estado en cientos de conferencias, yo también, y yo sé que la última siempre es la más difícil, pero gracias por quedarse, aunque yo sé que en realidad lo que se están quedando es la cena. Y gracias por su atención durante los próximos minutos o las próximas horas. Abra su Biblia, por favor, en Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Gracias por la música especial y por la presentación especial y por el escenario. Ese camello es impresionante. Me dan ganas de subir. ¿Me puedo subir? Sí. No, ahorita no. Ahorita no. Ya están ahí, Deuteronomio 6. Vamos a ver el versículo 20. Deuteronomio 6:20. Y vamos a ponernos de pie, vamos a leer este versículo todos juntos. Deuteronomio 6:20. ¿Ya están ahí? Todos juntos. Dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Hasta ahí vamos a leer por el momento. Tarde o temprano llegará el momento en que su hijo o su hija le vaya a preguntar, mami, ¿por qué? Ya te preguntaron, ¿verdad? Hay algunas mamás que están diciendo, sí. ¿Por qué? A veces esa pregunta es fácil de contestar. Normalmente uno quiere contestar esa pregunta de esta manera. Porque yo dije, ¿verdad? O porque no, por eso. A veces mis hijos me preguntan, ¿pero por qué? Y me gusta decirle, porque es miércoles. Oh, ok. O porque traes pantalón de mezclilla. Ah, ok. No importa que le digas a un niño de 6 años, cuando le dices por qué, pues bueno, ni modo. Pero en algún momento tus hijos, tus hijas te van a preguntar por qué. ¿Por qué estos estatutos? ¿Por qué los testimonios? ¿Por qué los decretos? ¿Por qué vivir de esta manera? ¿Por qué? Y Dios nos dice qué podemos decirles. Le voy a decir algo. La bendición más grande que usted le puede dar a su familia es el entender por qué hacemos por Dios lo que hacemos. Y quiero ayudarle nada más unos momentos en esta noche para ayudarle a contestar esa pregunta. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por lo que has hecho entre nosotros. Gracias por la música y por el testimonio. Gracias por la enseñanza, el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Señor, te pido que bendigas estos últimos minutos de esta reunión en esta noche, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento. Y Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón. Danos seriedad, danos enfoque en lo que vamos a ver. Y Señor, ayúdanos a recibir bendición en esta noche para ser de bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanas. Pueden sentarse. El título de este mensaje es La bendición de la protección de Dios. En unos momentos vamos a ver cómo estas cosas que Dios
hace por nosotros, las cosas que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su palabra, son de protección. La mayoría de los hijos de segunda generación cristiana batallan con las reglas y con las convicciones y con los estándares de sus padres. Gracias a Dios, yo soy cristiano de tercera generación. Como cristiano de tercera generación, hubo una época, una etapa en mi vida en que yo batallé con las reglas y las convicciones y los estándares de mis padres. Una de las bendiciones que Dios nos ha dado es ser diferente que el mundo. Ustedes son diferentes que el mundo. Ni una otra reunión de mujeres en el mundo se conduciría como se está conduciendo esta reunión, ni luciría como luce esta reunión. Esto es lo que está sucediendo aquí, es diferente. Hemos visto, lamentablemente, manifestaciones por mujeres en las calles demandando algún derecho, algún reconocimiento. Estos paréntesis, estoy agarrando monte, no tiene nada que ver con el mensaje, simplemente creo que cabe aquí decirlo. Hermana, usted no necesita ir a ningún lado a demandar un derecho o un reconocimiento. Usted es hija de Dios. Dios la ama. Dios la reconoce y su galardón será en el cielo. Una mujer que va al mundo ante la sociedad a buscar algún reconocimiento o algún derecho es una mujer que no entiende el cuidado y el amor de Dios por ella. Pero hemos visto eso y la verdad es que esto lo que estamos viendo en esta noche, en estos 2 días, es muy diferente a eso. Es una bendición de Dios el poder ser diferente que el mundo. Es una bendición ver a una dama cristiana vestida decente y modestamente. A veces voy conduciendo por la calle allá en Monterrey o en Santiago y de lejos, ¿verdad que sí, Jenny? De lejos vemos a una mujer con falda larga e inmediatamente nos preguntamos, ¿qué hermana de la iglesia es? Porque así se identifican. El mundo no luce como ustedes no lucen como el mundo. Hermanas, esa es una bendición, el no ser como el mundo. Muchas personas desprecian los estándares. Yo creo que un estándar es una bendición. ¿Qué son estándares? Bueno, son reglas que sirven de patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar cosas de la misma especie. Son reglas. Es un modelo. El estándar para el cristiano es el modelo. En la mayoría de las iglesias, la esposa del pastor es el estándar. Vaya a cualquier iglesia, vea a las hermanas de esa iglesia y sin antes ver usted a la esposa del pastor, se va a dar una idea más o menos de cómo es, cómo se comporta, cómo actúa y cómo viste la esposa del pastor. Eso es un estándar. Y tenemos que vivir por un conjunto de reglas. Tenemos que vivir por un conjunto de límites. Tenemos que vivir por un conjunto de estándares. Todo el mundo se rige por reglas. Todo el mundo. Las organizaciones más seculares, más distanciadas de lo que podría ser la iglesia, aún esas organizaciones se rigen por reglas, por políticas, por límites.
usted salga a conducir. Y si ustedes van a salir a conducir, avísenme para no salir yo. Pero si usted sale a conducir, vea usted el límite que está establecido en la carretera, en la calle. Me dio mucha pena hoy en la mañana, fuimos a desayunar con el pastor. A lo mejor ni cuenta se dio. ¿Quién sabe? Pero salimos después de desayunar. Nos llevó a un puesto de tacos muy lujoso. Y salimos de ahí y me dijo, mira, te vas a ir por aquí, por allá, llegas a la glorieta, das vuelta para acá y para allá. Y yo, ajá, sí, ajá. Para cuando terminó de decirme cómo, se me había olvidado. Y yo subí, Jenny se subió y subimos a Megan y llegué a una glorieta y yo me la volé y el que me encontré en la glorieta era el pastor. Pone el freno, yo saludé, adiós. Nomás, buen cristiano, nomás me sonrió, dijo adiós. Pero tenemos que vivir por un conjunto de reglas. La regla, el limitante, el estándar, significa protección. ¿Qué si no hubiera límite de velocidad en las calles? Imagínense el caos, los accidentes, la pérdida de vida que habría si en las carreteras no hubiera, si habiendo límite de velocidad, imagínense si no hubiera límite de velocidad. Un límite en la vida de un cristiano, cuando Dios establece ese límite, está estableciendo protección en la vida de ese cristiano. Esa es una bendición. Déjeme decirle que no puedes decir ser hija de Dios y vivir un estilo de vida libre. Cristo es muy claro en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Cuando dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Fíjese, es un sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Estamos sellados. Tenemos un sello. 2 Timoteo 2:19. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En otras palabras, si yo invoco el nombre de Cristo, si yo me digo ser cristiano, si yo digo que soy hijo de Dios, si yo digo ser cristiano, más vale que me aparte de la iniquidad. Más vale que cuando ese sello sea puesto sobre mí, que sea obvio que yo soy de Cristo y no de nadie más. Ese es un estatuto, ese es un estándar. Y debemos de ser únicos. Como iglesia, como individuos, hermano, usted debe ser única. Y nuestra unicidad viene de la Biblia que usamos. Nuestra unicidad viene de la música que cantamos, de la música que escuchamos. Nuestra unicidad, lo que nos hace únicos es por los estándares que observamos. En cualquier momento podríamos llegar a ser como cualquier otra organización religiosa que baja los estándares al nivel del mundo para atraer al mundo. Las bendiciones más grandes que los cristianos de esta generación han recibido han venido de parte de hombres y mujeres de generaciones pasadas con estándares, con convicciones. Las mujeres que Dios más ha usado para hacer de bendición a su vida, hermana, son mujeres que visten decente y modestamente. Son mujeres que tienen y que observan los límites que Dios ha puesto en sus vidas. Y la mejor enseñanza sobre la familia viene de personas que viven sus vidas de acuerdo a estándares y a preceptos y a principios de la palabra de Dios.
Y si queremos ser de bendición a la siguiente generación, tenemos que observar algunas reglas, tenemos que observar algunos límites, algunos estándares. No seremos de bendición a la siguiente generación si les dejamos de hacer lo que quieran. Usted sabe esto. Usted no va a ser de bendición a sus hijos, a sus hijas, si simplemente permiten que vayan a donde quieran ir. Ningún padre, ni una madre consciente haría eso. Que escuchen la música que quieran escuchar, que vistan de la manera que quieran vivir. Seremos de bendición a la siguiente generación si hacemos lo que la generación pasada ha hecho por nosotros, observando los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó. Y no estamos hablando de convicciones personales. Pastor, no existen convicciones personales en la Biblia. En la Biblia no encontramos, bueno, esta es mi opinión. La Biblia no trata en términos de mi opinión. Bueno, es que en tal iglesia observan tales estándares y en otra iglesia observan otros estándares y todos de acuerdo a la opinión del pastor. No, la Biblia no trata con opiniones, la Biblia trata con testimonios y estatutos y decretos. No se trata del, bueno, es que la preferencia de la esposa de nuestro pastor es que vistamos de tal manera. No se trata de eso. No se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que la Biblia manda. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros vivir de acuerdo a lo que la Biblia manda para que la siguiente generación pueda ver. La Biblia dice que lo que vemos afecta a nuestro corazón. Moisés le advierte a los que salieron de Egipto que en algún momento sus hijos le iban a preguntar: oye, papá, ¿y por qué? ¿Por qué vivimos de esta manera? ¿Por qué vivimos de aquella manera? Oye, papá, ¿por qué no somos como aquel pueblo? ¿Por qué no somos como aquella nación? ¿Por qué no vamos a los lugares donde ellos van? ¿Por qué no hacemos las cosas que ellos? Oye, papá, mamá, quiero ir a tal lugar con mis amigos. No, pero todos los demás lo están haciendo. Cuando yo le decía eso a mis papás, me decían, no todos lo están haciendo. Ah, no, tú no lo estás haciendo. Una vez le dije a mi papá, oye papá, ¿me prestas la camioneta para salir con mis amigos? Dice, sí. ¿En serio? Sí, llévatela. ¿En verdad? Sí, de veras. Y puse la mano para que me diera la llave. Dice, no, la llave no te la voy a dar. Tú llévate la camioneta donde quieras, pero sin llave, a ver cómo le haces. ¿Por qué? Mamá, ¿por qué tengo que usar esta falda larga? Parezco monja. Ay, mamá, ¿por qué me tengo que cortar el pelo así de corto? Me voy a quedar como el pastor Ramos. O peor tantito, de frente como el pastor Jonathan. No me gusta esa cámara ahí porque resplandece mi frente y es todo lo que veo. Pienso que es un foco, pero soy yo. Y hay varias cosas que quiero decirle en esta noche por las cuales observamos lo que observamos. Y yo espero que usted le enseñe esto a sus hijos, a sus hijas. Porque en algún momento, mamá, te van a preguntar ¿por qué? Y en primer lugar, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué vivimos de esta manera? ¿Por qué tenemos estas reglas? Bueno, primero porque Jehová nuestro Dios os mandó.
Jehová nuestro Dios os mandó. Deuteronomio 6:20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó. Esa es una pregunta. Es interesante, la mayoría del tiempo la respuesta a la pregunta de un hijo se encuentra en la misma pregunta. Como cuando los hijos preguntan, ¿pero qué tiene de malo? Lo acabas de decir. Si tú tienes que preguntar qué tiene de malo, algo tiene de malo. ¿Está escuchando, hermano? Ahí en el balcón, ¿está escuchando? Sí. Si tiene que preguntar, pues, ¿qué tiene de malo esta cosa? Probablemente tiene algo de malo. Oye, ¿y qué significan estos estatutos y estos decretos y estos testimonios que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Por qué hacemos esto? Porque Jehová nuestro Dios os mandó. Porque es un mandamiento de parte de Dios. Hermana, no se equivoque, no cometa el error de suponer que, bueno, pues es que es lo que el pastor dijo. A lo mejor el pastor lo dijo. Pero no tenemos reglas y convicciones y estándares solamente porque el pastor dijo, porque si nos basamos nada más a lo que el pastor dijo, el pastor ahorita va a decir una cosa y mañana puede decir otra cosa. Al cabo somos hombres, al cabo somos imperfectos. Yo esperaba escuchar un amén cuando dije que los hombres son imperfectos. Nos equivocamos. Y ese es el problema de la opinión personal. Bueno, mi opinión acerca de mi vestimenta es esta es mi opinión, pero mi opinión con el tiempo cambia. ¿Sabe qué afecta mi opinión? La moda. ¿Sabe qué afecta mi opinión? Instagram. Toqué un nervio, pastor. No es lo que el pastor manda, es lo que Jehová nuestro Dios nos mandó. Hermana, este libro no ha pasado de moda. La palabra de Dios no ha pasado de moda. Las modas cambian. Las modas cambian. Ahorita los zapatos que usted trae están bien fashion. Espérese mañana como a las 3 de la tarde. Y cuando usted entre muy acá, ¿verdad? Como la perica más guapa de la iglesia. Y dicen, ay, esos zapatos, ay, son muy de ayer. Este libro no pasa de moda. Lo que este libro enseña no pasa de moda. Los mandamientos de este libro son los mandamientos que necesitamos en el 2018. Estos son los mandamientos que necesitamos en la primavera 2018. Es lo que necesitamos. Usted también recibe ese catálogo, ¿sí? Lo que me imaginaba. Hermana, aquí están las modas de la primavera 2018, aquí están las modas del verano 2018, aquí están las modas del otoño 2018, aquí están las modas del invierno 2018. Usted no necesita recibir ese catálogo para saber cuáles son las modas que Dios espera. Aquí están las modas que Dios espera. Se me fueron los amenes, y ni amén dice, ni se me fueron los amenes. Dios escribió un libro completo. Dios conoce el mundo en el que vivimos. Dios conoce el mundo en el que vivimos. Dios sabe cómo está nuestra sociedad. Mejor dicho, Dios sabe cómo está nuestra suciedad. Y no podemos dejar que el mundo dicta lo que hacemos, cómo hablamos, a dónde vamos, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que vestimos. No podemos, porque eso cambia. La palabra de Dios dice que el mundo y sus deseos, el mundo y las cosas que están en el mundo pasan. Imagínese usted, y estoy a punto de hacerme millonario. Imagínese usted poder tener un armario
en donde la ropa en ese armario nunca sale de moda, jamás. Aquí atrás le puedo cobrar tarjeta de crédito, cheque, hasta bono si quiere. Están muy incrédulas, ¿verdad? Ok. Yo baso mis convicciones de acuerdo a la moda de hoy, pero no tenemos idea de lo que nuestros hijos y nuestras hijas se van a enfrentar en el futuro. Si la iglesia permite que el mundo dicte sus convicciones y si lo que nosotros vemos y escuchamos y vestimos se basa en las modas del mundo a hoy y decimos, bueno, esto es lo aceptable, hasta aquí nada más. Entonces, ¿cómo es que nuestros hijos y nuestras hijas van a establecer sus convicciones en 10 o 15 o 20 años? Mi abuelo llegó a México en 1959. En ese año llegaron al Hotel Ancira en Monterrey. Y en el Hotel Ancira en Monterrey había un anuncio, un rótulo detrás del mostrador de la recepción del hotel que decía en inglés y en español: para nuestras visitantes extranjeras, si usted sale a la calle en minifalda y es violada, no se moleste reportándolo a las autoridades porque no harán nada. En el 59. Hace muy pocos años, ni una mujer, ni una sola mujer, ni de la iglesia, ni del mundo, no importa que no usaban pantalón. No usaban. Fíjese nada más esas abuelitas. No son cristianas, son bien súper extra católicas. Pero siempre traen su falda. Nunca han pisado una iglesia bautista fundamental independiente, pero siempre traen su falda. ¿Por qué? Porque esa era la moda cuando ella era muchacha. No tenemos idea de lo que nuestros hijos se van a enfrentar, pero ellos necesitan saber por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos. Y si queremos ser de bendición a nuestros hijos, necesitamos tomar el tiempo para explicarles. Y cuando cuando nos pregunten, ¿pero por qué? Poder contestarles. Y una buena respuesta es porque Dios así lo manda. Es que no es suficiente. No es suficiente para un adolescente cuando mamá y papá le dicen, porque sí, porque yo dije. No olvides, ya lo perdiste. Dile a tu hijo adolescente que tiene que hacer algo y cuando te pregunte por qué, dile, porque yo aquí mando, porque aquí mis chicharrones truenan y porque yo dije. Ya lo perdiste, olvídate. Con más razón lo va a hacer. Una buena respuesta es porque Jehová nuestro Dios mandó. Bueno, somos bendecidos para ser de bendición. Y los mandamientos de Jehová son una bendición. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Dice Salmo 12:6, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Hermana, es lo mejor de lo mejor. La palabra de Dios es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Cuando pregunten qué significan los testimonios, estatutos, los decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, diles, bueno, porque Jehová nuestro Dios os mandó. Y luego diles, por causa de la cultura. Mira el versículo 21, Deuteronomio 6:21. Dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Le puedo decir que la cultura nunca cambia? La cultura nunca cambia. La misma cultura que tenemos hoy era la misma cultura que había en Egipto.
Es la misma cultura. Tiene otro nombre, tiene otra fachada, tiene otras costumbres, pero es la misma cultura, la misma sociedad. La religión en el antiguo Egipto se basaba en una disque creación del universo por el dios Atum y la diosa Isis, que sacó de un charco de lodo a los primeros seres vivientes que se fueron desarrollando en el hombre perfecto que llegó a ser el faraón de Egipto. Decían que tenía 9 vidas. Los egipcios eran evolucionistas, pastor. Creían en la evolución y nada ha cambiado. Estamos viviendo en la misma cultura, en la misma sociedad. El mundo no cree en Cristo. Lo pueden decir, en Monterrey hay rótulos, hay panorámicos que dicen Monterrey es de Cristo. Esa es nuestra oración. Pero el mundo no cree en Cristo. Cuando hablan de Dios, no están hablando del Jehová de la Biblia. Nosotros nos sometemos a los testimonios, estatutos y decretos porque necesitamos mantenernos separados de la cultura del mundo. Tiene que haber una división. Tiene que haber una distinción entre nosotros y ellos, entre nosotros y el mundo. Tiene que haber una separación. Porque es una progresión. Es una cadena. Y cuando tus hijos te pregunten por qué tenemos tantas reglas, diles, porque hay una cultura en este mundo y tenemos que mantenernos separados de esta cultura. Esa cultura tarde o temprano lleva a la cautividad, al cautiverio. Y mira, hermano, estamos en este mundo, está bien, aquí estamos. No podemos hacer nada al respecto hasta que Cristo nos lleve, aquí estamos. Es más, Jesús oró, no ruego que los quites del mundo, hablando a sus discípulos, sino que los guardes del mal. Mire, estamos en el mundo, necesitamos que Dios nos guarde del mal. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y tiene que haber una santificación, que quiere decir separación. Tiene que haber una distinción, una diferencia. Todo mundo quiere ser diferente. Yo me acuerdo, antes las personas se tatuaban para ser diferentes. Oh, si tú tenías un tatuaje, tú eres diferente, tú eres único. Ahora todo mundo tiene tatuaje. Hasta se pegan tatuajes de esos falsos, de esos que se borran en 3 o 4 días. Algunas de ustedes lo hacen. Todo el mundo quiere ser diferente y luego el mundo llega a ser diferente y el mundo llega a parecerse, todos se parecen a todos. Y ahora ¿sabe qué es la moda? ¿Sabe cuál es la moda? ¿Sabe cuál es? Quitarse los tatuajes. Es una progresión, es una cadena interminable. ¿Quién quiere vivir en esa sociedad? ¿Quién quiere vivir en esa cultura? Tenemos que ser diferentes. Y cuando les expliques a tus hijos por qué tenemos estándares, necesitas decirles que es porque no somos del mundo. Mi hijo, es que tú no eres de aquí. Pero todos mis amigos lo hacen, pero todas mis amigas lo hacen. No, es que tú no entiendes, tú no eres de ellos. No somos de este mundo. A propósito, no sometas a tus hijos a personas que no creen en Dios. No sometas a tus hijos, a tus hijas, a personas que no creen en Dios. Por eso Jenny y yo jamás de los jamases enviaremos a nuestros hijos a una escuela secular. Jamás. Si algún día llega el DIF y dice, bueno, no tienes a tus hijos en una escuela pública, te los vamos a quitar, le voy a decir, ahí te van y llévate también los pañales. Porque si mis hijos no pueden ser
míos. Si mis hijos no pueden ser de Dios, entonces que alguien más los tenga. No sometas a tus hijos a una sociedad que no conoce a Dios, a una sociedad que no ama a Dios. No le des un solo paso al mundo. Hermanos, estoy diciendo hermanos, son hermanas. Bueno, está el pastor, son hermanos. Hermano y hermanas. Deberíamos de ser tan diferentes al mundo, tan diferentes, que hasta cuando pasamos por ahí, los del mundo dicen, ay, 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 ¿y esta? ¿Qué tiene esta? Esta es diferente. Gracias a Dios. Gracias a Dios que alguien se le acerque en la calle y la vea vestida modestamente y diga, disculpe, ¿usted es cristiana? Sí, déjate digo de Cristo. O sea, yo he escuchado predicadores, especialmente fundamentalistas, independientes, ganadores de almas, que critican el ganar almas o el evangelismo por estilo de vida. Ahora, yo creo en ir a tocar puertas y hablar con toda la gente que podamos hablar. Yo soy ganador de almas agresivo. Pero, ¿qué tan mal sería que alguien se te acerque y diga, ¿tú eres cristiana? Oye, dime de tu Dios. Y bien que podemos criticar el evangelismo por estilo de vida, pero ¿alguna vez se te ha acercado a alguien a preguntarte eso? Mire, cualquier cultura que no se basa en Cristo es una cultura que termina en el infierno. No hay otra manera de verlo. Es una cultura que termina en el cautiverio. ¿Por qué tenemos tantas reglas y tantos requisitos y tantas políticas y tantos estándares y tantas convicciones? Bueno, porque Jehová, nuestro Dios, lo mandó. Porque no somos de este mundo, porque no somos de esta cultura, pero no solamente eso, sino por la persona de este mundo, la personalidad de este mundo. El versículo 21 dice, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y si una cosa hay en este mundo que es cierto, es que el mundo sigue a las personas. La sociedad y la cultura de este mundo sigue a las personas. Mire Éxodo capítulo 1 y versículos del 6 al 8. Éxodo 1 del 6 al 8. Ya me lo termino. Yo sé que ya hace hambre. Yo también, ya pasó la hora en que normalmente yo ceno. Yo normalmente ceno a las 5 y vuelvo a cenar a las 8. Dice, murió José. Ahora, entiendan aquí que cuando leamos estos versículos, Éxodo 1, 6 al 8, Faraón es un tipo, ¿ok? Es un tipo. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Ese es el faraón, que no conocía a José y dijo a su pueblo. Ahora, aquí tenemos que entender que si conoces a José, si no conoces a José, no conoces a Dios. La personalidad del mundo no conoce a Dios. José es un tipo de Cristo. Y este nuevo rey, este faraón, que es un tipo de la personalidad del mundo, la personalidad estereotípica del mundo, no conoció a José.
la personalidad estereotípica de nuestro mundo, esas personas a quienes la gente sigue, esas personas que tienen plataforma, esas personas que tienen seguimiento, esas personas que tienen fanáticos, esas personas no conocen a Cristo. Y el mundo sigue a esas personas. Las personas más potentes del mundo no conocen a Cristo. No lo conocen. De vez en cuando sabemos de uno que otro, un artista que fue salvo, ¿verdad? Es interesante para mí cómo reaccionan los cristianos cuando saben que Adal Ramones recibió a Cristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora podemos ver otro rollo. O que por ahí se comentaba que Elvis Presley era salvo. Entonces está bien escuchar la música de Elvis Presley. Solamente algunos. Si quieres, después le paso la lista que tengo en el celular y lo puede escuchar. No conocen a Dios. Y se levanta uno de vez en cuando que dice, y yo, a lo mejor a usted no le importa esto, a lo mejor no, para usted no es nada, pero en los Estados Unidos, Donald Trump, él es cristiano. Ok, siguiente tema, siguiendo adelante porque ahí ya vi que vamos a ir a tumbar el muro, no se preocupe. Pero las personalidades más potentes no conocen a Dios. Mire, siga usted a personalidades que conocen a Dios. Hermana, enséñele a sus hijos, a sus hijas, que sus héroes de ellos deberían de ser personas que conocen a Dios. ¿Sabe quién debe ser héroe de su hijo, de su hija? Primero, su papá. ¿Mi esposo? ¿Estás hablando de mi esposo? Debe ser su pastor. Su héroe debe ser su pastor. Evita personalidades que no conocen a Dios. Hermana, no deje que sus hijas sigan en Facebook o Instagram o en Snapchat o en ninguna red social a una mujer que no conoce a Dios. Hermana, ¿sí o no? Su hija últimamente llegó vestida de una moda que a usted la sorprendió. Y usted hasta se preguntó, ¿y de dónde sacaste eso? Hermana, lo sacó de aquí. De aquí lo sacó. Métase de vez en cuando al Facebook de su hija. Si no sabe cómo, dígale a su hijo que le enseñe cómo. Y mire nada más las fotos que se está tomando su hija. Esos labios de pato. Esos poses. Hermana, ella no aprendió eso de la esposa de su pastor. No aprendió eso de la hermana que acaba de cantar el himno, el canto especial. No lo aprendió de ella. Nuestros hijos están siguiendo personalidades del mundo, están siguiendo faraones que no conocen a José. Y tarde o temprano van a llegar en cautiverio. Y por eso es la última razón. ¿Por qué tantos estándares y por qué tantas convicciones? Y mamá, ¿por qué me tengo que vestir de esta manera? ¿Por qué? Por el cautiverio. Estábamos en cautiverio en Egipto. Dios nos sacó de ahí. No queremos regresar a ese lugar. No queremos regresar a ese estilo de vida. No queremos regresar a ese cautiverio. Tarde o temprano, si la siguiente generación no recibe la bendición de la protección de Dios, regresará a Egipto. No, pastor, no creo. No, si yo lo he visto. Y no en la tercera o cuarta generación, en la segunda generación lo he visto. Padres piadosos que aman a Dios, que quieren servir a Dios, que entregan sus vidas a Dios, y sus hijos regresando a Egipto lo más pronto que puedan. Y en la mayoría, en algunos casos es porque el hijo es rebelde, no sirve para nada.
Pero en unos casos porque papá y mamá no le enseñó. Le dijo, te vas a vestir así y vas a hacer tal cosa y no vas a ir a tal lugar y no te vas a juntar con ella y no vas a escuchar esa música y vas a ir a la iglesia y porque yo dije y por eso y con eso tienes. Pero ¿qué pasó con lo que Dios dice? Mamá, ¿por qué tenemos estos estándares? Dile, por el cautiverio, por la adicción, por el alcohol, porque tu abuelo golpeaba a tu abuela. Mija, tú no sabes esto, pero tu abuela se casó con un hombre abusivo. Gracias a Dios, Dios me ha dado a mí un esposo piadoso que me ama y que me cuida, y a ti te ama y nos lleva a la iglesia. Pero si no tienes cuidado, tú vas a terminar también con un hombre abusivo. Por eso, mija, por eso los estándares, por eso. Ay, mamá, pero ¿por qué? ¿Por qué no me puedo juntar con él, mija? Porque tus tíos, míralos cómo están divorciados. Sus hijos no saben si con mamá o con papá. Es una familia quebrantada. Están viviendo en el cautiverio del mundo. ¿Por qué? Porque no siguieron esos estándares. La bendición más grande que podemos darle a nuestros hijos es una familia cristiana. Cuando Jenny y yo estábamos citando, yo no era muy espiritual, todavía no soy muy espiritual. Pero yo le quise hacer una pregunta espiritual para, ¿verdad?, apantallarla y para que pensara que yo era espiritual. Y le pregunté, ¿qué quieres que Dios haga en tu vida? Y me dio esa mirada típica de Jenny. Y las hermanas de Montebrón se están riendo. Y dijo, lo único que yo quiero es una familia cristiana. Lo único que yo quiero es lo que yo nunca tuve. Lo único que yo quiero es levantar a los niños el domingo en la mañana y bañarlos y darles desayunar y peinarlos y vestirlos e irnos a la iglesia como familia a escuchar la predicación. Es lo único lo que yo quiero es lo que para mi familia en el futuro es lo que yo nunca tuve. Yo quiero que nosotros nos amemos y que nuestros hijos vean cómo nos amamos. Y mi esposa tiene un increíble testimonio, pero ella no es única. Hermana, eso es lo que usted quiere para sus hijos. Lo que usted quiere para sus hijos es que tengan una familia cristiana. Y hermana, la bendición más grande que usted le puede dar a sus hijos es que tengan una familia cristiana que ama a Dios. Y le tengo que decir, si usted sigue fiel a Dios, tarde o temprano, sus hijos, sus hijas le van a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué vivimos de esta manera? Y usted necesita poder decirle por qué. Usted necesita una respuesta. Necesita darle la razón correcta. No es porque el pastor quiere, no es porque es que si no lo hacemos, entonces me van a quitar mi clase de escuela dominical. No es por eso. Es porque Dios manda. Es porque no podemos parecernos al mundo. Es porque no debemos de seguir a aquellas personas que no conocen a Dios. Es porque si no vivimos para el Señor, tarde o temprano llegaremos a vivir en cautiverio. ¿Está usted de acuerdo con los testimonios y los estatutos y los decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Es usted un estándar en su familia? Su hija, sus sobrinas, sus nietas pueden verla a usted y decir, esa es una mujer cristiana. Ese es un estándar. Esa es una mujer que yo puedo seguir. ¿Puede usted respaldar con su vida lo que la palabra de Dios enseña? Qué bendición que Dios nos haya puesto límites, estatutos, testimonios, decretos. Y me pregunto, que si estamos robando una bendición a nuestros hijos por no enseñarles
¿Por qué? Cierre sus ojos, incline su rostro un momento. Si el día de mañana sus hijos se levantaran en contra de usted, en contra de Dios, ¿podría usted decir sin batallar, yo hice todo lo que yo pude? Si el día de mañana su hija le dice, mamá, papá, yo ya me voy, yo ya no quiero nada que ver con esta vida, ¿podría usted decir, yo hice todo lo que yo pude para enseñarle? La verdad, hermana, es que la mayoría estamos haciendo muy poco. La vida cristiana se nos ha hecho una costumbre. La vida cristiana se ha hecho más que nada rito. Me pregunto si usted a lo mejor sabe por qué. Me pregunto si usted conoce a Cristo. Si usted diría en esta noche, pastor, yo estoy 100% segura de ir al cielo cuando yo muera, no lo dudaría porque yo conozco a Cristo. Yo he recibido a Cristo. Podría levantar su mano, podría decir, pastor, yo sé que yo voy al cielo cuando yo muera. Aquí está mi mano, levante su mano muy alto. Pastor, yo sé que yo tengo a Cristo, yo lo conozco, yo sé que voy al cielo cuando yo muera. Levante su mano muy alto. Gracias, puede bajar su mano. ¿Quién diría aquí, pastor, la verdad es que yo quiero ir al cielo cuando yo muera, pero dudo de mi salvación? Yo quisiera saber cómo poder ir al cielo cuando yo muera. ¿Quién diría, pastor, yo quiero ir al cielo cuando yo muera, pero no estoy segura? Ore por mí, pastor, levante su mano. Pastor, yo quiero ir al cielo cuando yo muera, pero no tengo la seguridad. Ore por mí, pastor. Levante su mano. Yo quiero orar por usted, hermano. Levante su mano muy alto. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Diría, pastor, yo quiero ir al cielo cuando yo muera, pero no tengo la seguridad de ir al cielo. Ore por mí, pastor. Levante su mano muy alto. Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Señor, no presumimos saber todo lo que tú quieres para nosotros, pero sí sabemos que nos has mandado ciertos testimonios y ciertos estatutos y ciertos decretos. Y Señor, si queremos que nuestros hijos tengan la bendición que nosotros hemos tenido de conocerte y de servirte, danos, Señor, el conocimiento y la fortaleza para poder enseñarles por qué.